Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Edgar Echartea, para algunos que no me vayan a conocer y vayan a ver este video. He decidido empezar a grabar este tipo de videos porque pues a lo largo de mi carrera me he topado con mucha gente que a veces tienen muchas dudas en el tema de sus seguros. Y bueno, he tenido la intención de siempre hacer este tipo de videos para informar un poco más a la gente y que pues la gente pueda tomar decisiones pues más acertadas en cuanto a sus seguros, pensando sobre todo en su familia. Y el primer tema que se me ocurrió fue precisamente una pregunta que me hizo un amigo mío. Más bien no fue pregunta, nos estábamos tomando un café y me dice que pues estaba muy triste porque había tomado la decisión de cancelar su póliza de gastos médicos porque lamentablemente se había vuelto impagable. Y bueno, en función de eso que me platicaba, pues pensé hacer este video para compartir algo de algunas opciones o algo de información al respecto. Lo primero que debemos pensar acerca de nuestra póliza de gastos médicos es, en primer lugar, tenemos que ver en qué partida de nuestro presupuesto familiar está la póliza de gastos médicos. ¿A qué me refiero con esto? La póliza de gastos médicos está dentro de nuestras primeras partidas, está en las partidas en las que pagamos siempre, en la que es lo primero que pagamos cuando se tiene que pagar. Es decir, lo tenemos junto con la despensa, los recibos de mi casa, las colegiaturas de mis hijos. Ahí está, dentro de ese presupuesto, mi póliza de gastos médicos. O sea, la tengo mucho antes de cambiar el carro, de renovar la cocina, de irme de vacaciones. Si no logro tener mi póliza de gastos médicos antes que eso, pues desgraciadamente ante la primera dificultad económica que tengamos, vamos a pensar en cancelar la póliza de gastos médicos, cuando no debe ser así. Me ha tocado encontrarme con personas que, incluso hablando de cómo hacer más eficiente el gasto familiar, se negaban incluso a cancelar Netflix. O sea, hay que aprender a deshacernos de ciertos gastos que no necesariamente cubran o protejan pues la solvencia o el patrimonio de la familia, como lo hace una póliza de gastos médicos. Entonces, lo primero es que debemos de tener siempre dentro de las primeras partidas de nuestro presupuesto familiar una póliza de gastos médicos. ¿Y esto por qué? A veces es bien difícil contemplar la póliza de gastos médicos como parte de un patrimonio. ¿Por qué? Porque mientras no la use, que aparte es lo ideal, siento que es un gasto. Pero la realidad es que no nos alcanza la vida para gastarnos en pólizas de gastos médicos ante un siniestro grave o ante un siniestro que realmente complique. Nada más para darles unos datos, en el 2017, por ejemplo, un cáncer de mama para una mujer de 44 años, estos son datos que las aseguradoras dan en función de los siniestros que ya han pagado el año pasado. Un cáncer de mama, 2.600.000 pesos para un tratamiento de cáncer de mama para una mujer de 44 años. Tengo un caso de una úlcera gástrica para una persona de 72 años, 678,000 pesos fue lo que se gastó en una úlcera gástrica. Un padecimiento de apendicitis aguda, 910,000 pesos. Es decir, una apendicitis que probablemente sea complicado, ¿no?, en el tema. Algo, por ejemplo, una espina bífida, un padecimiento de espina bífida que tradicionalmente es a la hora del nacer un bebé. De hecho, el caso es para un niño de 0 años. Fueron 715,000 pesos de gasto. Una cardiopatía, alrededor de 4,500,000 pesos de gastos en un siniestro de ese tipo. Entonces, una póliza de gastos médicos debemos entenderla que es algo que esperemos no usarla, pero que cuando la usemos, sin duda va a superar lo que hayamos pagado en varios años. Ahora, las aseguradoras de cierta forma no pueden parar los incrementos en términos de costos médicos, costos de honorarios y costos de medicamentos. Además de que ellos también a veces las aseguradoras tienen que absorber a veces las malas prácticas incluso de los proveedores médicos, incluso de los propios asegurados. Entonces, pues desgraciadamente las aseguradoras no pueden controlar esa parte. Lo que sí hacen es que lanzan cada año, hay opciones o innovaciones o modificaciones en sus pólizas para ir buscando pues seguir manteniendo este tipo de coberturas al alcance de las familias mexicanas. Lo más tradicional que tú puedes hacer ante una situación en la que ya no puedas pagar tu póliza de gastos médicos es lo clásico: subir el deducible y el coaseguro, aumentar el deducible y el coaseguro, que es la contraparte o es la parte en la que tú participas cuando hay un siniestro. Mientras más deducible y más coaseguro, pues evidentemente la prima baja.
Sin embargo, no son los únicos cambios que puedes hacer. Puedes, por ejemplo, hacer una baja en la red hospitalaria. Tú tienes contratado una póliza de gastos médicos que te da acceso a cierto nivel de hospitales. Bueno, existe la posibilidad de que te puedas atender en una red hospitalaria un poco más baja, que te permite evidentemente bajar el costo, pero que incluso no te deja tan desamparado porque hay ciertas coberturas que te permitirían atenderte en los hospitales por la red que tienes contratada, por encima de la red que tienes contratada, sin costo adicional. Entonces esa es una cobertura que debes de explorar con tu agente, con tu asesor, para ver si es posible bajar la red hospitalaria, pero dejando una cobertura que me permita, ante situaciones muy graves, poder atenderme en hospitales por encima de la red que esté contratada. Existen pólizas con ciertos periodos contratados. Por ejemplo, existen pólizas donde te pagan un siniestro por un periodo. Vamos a poner 20 años. Por cada tratamiento, por cada procedimiento, por cada siniestro que tú tengas, yo te lo voy a cubrir durante 20 años. Llegado al año 21, hasta ahí llegó mi cobertura. Existe la posibilidad de hacer los deducibles anuales por padecimiento. Es decir, este deducible que tú me contrates, me lo vas a pagar por cada 12 meses que cumpla tu siniestro, pero solamente hasta que tengas el siniestro. Entonces, todo este tipo de cosas son estrategias que nos pueden ayudar para controlar el costo de mi póliza de gastos médicos y que en verdad pueda seguirla manteniendo para cuando se venga una situación grave y evitar que se pierda el patrimonio por completo de una familia ante una enfermedad. Investiga las opciones que existen dentro del mercado. No pienses en cancelar tu póliza de buenas a primeras. Siempre tienes que investigar otras opciones. Escríbeme, ojalá te haya gustado este video. Si tienes alguna duda, por favor házmelo saber. Escríbelo en este post. Voy a tratar de estar subiendo videos más con este tipo de información. Consulta con tu agente de seguros todo lo que haya yo comentado en este momento para que tú vayas viendo esa posibilidad de poder mantener tu póliza de gastos médicos. Gracias y que Dios los bendiga.